todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Desde este lunes en Estados Unidos se hace la Convención Nacional Demócrata. Preguntamos si es más de lo mismo en un país impactado por la COVID-19. Hoy vamos a tener más contenidos de los habituales porque venimos del fin de semana cargado de información. Lo invitamos a sumarse y a partir de este momento en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Vamos a avanzar entonces revisando hasta ahora cómo se ve este evento en Estados Unidos. The Washington Post inmediato, encuesta posterior a ABC, muestra que Biden y Harris tienen una ventaja de 2 dígitos sobre Trump y Pence, mientras los dos principales partidos políticos se preparan para abrir sus convenciones nacionales. La carrera por la Casa Blanca se inclina hacia los demócratas, con el ex vice Biden, que aventaja 2 dígitos a nivel nacional al presidente Trump. Hoy en día, Biden y Harris lideran entre un 54 y un 43% entre los que dicen que están absolutamente seguros de votar. Voy a mostrar también otra publicación. Radio Habana, Cuba, se inicia en Milwaukee la Convención Nacional Demócrata, reportan aquí. Este evento tiene un enfoque muy claro en las 3 grandes crisis que ha vivido este país y que siguen afectándolo: pandemia, crisis económica, injusticia racial. Un evento cuya sede es Milwaukee, estado de Wisconsin, irá hasta el 20 de agosto, se hará hasta ese día, pero en su mayoría de manera virtual por la gravedad que están viviendo en tiempos de COVID. Los oradores para la primera jornada serán Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, Gretchen Whitmer, gobernador de Michigan, quienes ganaron notoriedad nacional por el enfrentamiento o por la forma de enfrentar esta pandemia que ya deja más de 5.500.000 contagiados en el país y alrededor de 170.000 muertos. Además, el portal kneb.com dice: ventaja electoral, se queda con Biden. El déficit de entusiasmo disminuye, pero permanece. La encuesta indica que Trump es el único en el grupo que la mayoría de los ciudadanos ve de manera desfavorable. 56% en esta encuesta producida por ABC o para ABC por Langer Research se ha visto fuertemente desfavorable en lugar de fuertemente favorable por un margen de 17 puntos. 29%, aproximadamente el doble del margen fuertemente negativo para Biden. 8 puntos. 34-26%. Muy difícil de entender si no está en gráfica estos porcentajes. Muy difícil de captarlos de manera rápida, así que ya vamos a ir sumando información. Aquí otro punto. Este lunes, Estados Unidos celebra la Convención Nacional Demócrata. El evento se ha reinventado debido a la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus. Se realizará por 4 días en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. La convención tendrá como enfoque principal las 3 grandes crisis que siguen afectando a los Estados Unidos: la pandemia de la COVID-19, la crisis económica y la injusticia racial. Durante la jornada se espera que el ex vicepresidente Joe Biden sea investido finalmente como candidato presidencial de esa tolda y los demócratas votarán para consolidar la plataforma del partido para los próximos 4 años. El gran reto de las organizaciones será mantener el entusiasmo de los simpatizantes y delegados demócratas sin las multitudes regulares, debido a la pandemia que deja ya casi 5.500.000 contagiados y alrededor de 170.000 muertos en ese país. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la estrategia de la dupla Joe Biden-Kamala Harris en un país fuertemente afectado por una economía en ruinas, una sociedad infectada por el racismo sistémico y una crisis pandémica que no da tregua. Danny Zhou hasta ahora nos acompaña, profesor de Relaciones Internacionales. Está haciendo también una campaña de medios buscando acercar la verdad de su pueblo en todo el mundo. Trabaja en la Universidad Pública de New York. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, Telesur. Hola, profe. Abordemos este evento de hoy, Convención Demócrata. Sí, lo que se puede esperar es más de lo mismo. Eso va a estar dominado por figuras como Andrew Cuomo, como Biden y Kamala Harris. Es el status quo. La decisión de que Kamala Harris es la vicepresidente en un momento histórico de una rebelión general contra la policía. Ellos decidieron poner a Kamala Harris como vicepresidente, alguien que representa a la policía, que siempre ha estado a favor de la policía.
muy pocas veces como la abogada más fuerte de California se enfrentó con la policía. Entonces, realmente los movimientos sociales tienen muchísimas dudas de que esa convención sea de alguna importancia concreta. ¿Qué temas resultan de importancia concreta para los estadounidenses? Bueno, por supuesto, esa insurrección generalizada contra 500 años de supremacía blanca. También el asunto ahora de los servicios postales, los buzones de correo y las máquinas de sortear la correspondencia. Trump y sus socios, DeJoy, quien es ahora el encargado de los servicios postales, el envío de cartas. Él ha invertido unos 75 millones en la competición. Ellos quieren que fracase entonces ese servicio público. Están sacando todo el dinero de ahí. Pues ellos no quieren que la gente pueda en plena pandemia votar por correo. Ellos quieren que la gente tiene que arriesgar sus vidas para que muchos entonces no participen. Esos son dos de los temas importantísimos y por supuesto el coronavirus, cuando estamos acercándonos a 6 millones de infectados, 173 mil muertos ya, y cuando hemos visto que Trump y su fascismo no han hecho nada para resolver, sino han profundizado esas crisis, esos son uno de los temas más importantes hoy. Cuando tuitea el actual presidente de la nación la posibilidad o deja entrever que se debate una posibilidad de postergar elecciones presidenciales, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué implosiona la arena política de esa manera? Sí, suena como a lo que está pasando en La Paz, en Bolivia. Claro que él quiere extender su mandato. A ese señor no le interesa nada de democracia del pueblo, de los obreros, de los sectores populares de la sociedad. Tenemos muchísimas preocupaciones, que eso puede resultar en una guerra civil. Ya existe una guerra civil. Ya el fascismo ataca a nuestras marchas, ataca a manifestaciones pacíficas, han utilizado sus carros como armas, arrojando los carros contra manifestantes. También han sacado pistolas de tirotear. Los asesinatos de afroamericanos inocentes, desarmados, sigue. Entonces Trump está promoviendo mucho más de eso. Entonces hay varias cosas que pueden pasar a partir del 3 de noviembre. Puede ser que Trump pierde, pero no entrega el poder. Él va a tener 2 meses antes del 20 de enero y él puede tratar de entonces justificar que él se quede en el poder. Entonces realmente no sabemos cómo esa guerra civil, tal vez el país más polarizado y dividido del mundo, cómo todo eso se va a resolver. Dice, profesor, que tratará de justificar su estadía en la Casa Blanca. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que tratará de justificar? Él puede decir que hay varias coartadas justificaciones que Trump, un dictador, puede realizar. Él puede decir que ganó el colegio electoral, aunque nunca ha ganado, como en el 2006, el voto popular. Él puede decir que hubo fraude o corrupción. Él puede decir que los servicios de envío de cartas, como había mencionado, que ese servicio público ya no funciona, que no se puede confiar. Él puede robar votos ahí, como están sacando los buzones de correo. Se puede ver los camiones que van por las calles y de repente, en pleno tiempo de pandemia y tiempo de elección, van a sacar todas esas máquinas y esos buzones. O sea, no cabe en la cabeza. Entonces hay una gran alerta en los sectores liberales de la sociedad y por supuesto los sectores antirracistas, antiimperialistas, progresistas, dentro de lo que es la Cámara de Diputados, la House of Representatives, donde hay 435 representantes. Sí hay un grupo como Bernie, Rashida Tlaib, Ro Khanna, Alexandria Ocasio-Cortez, que va a hablar en esa convención. Sí hay algunos representantes que son antirracista y progresista, pero esa política está dominada como siempre por los politiqueros de siempre.
Cuando hablamos de los politiqueros de siempre, al empezar este tiempo de conversación, decías, Dani, es más de lo mismo, no va a cambiar el abordaje de los temas en esta Convención Nacional Demócrata. ¿Y cómo aborda la Convención Nacional Demócrata la prensa de Estados Unidos? Sí, la prensa es el más culpable, son los más poderosos. CNN, NBC, y por supuesto Fox es de los fascistas, de la derecha, pero de los liberales, CNN y sus políticos de siempre, como había dicho, promoviendo una actitud antirrusa, antichina, anti-Venezuela, anti-Cuba, anti-Nicaragua. Entonces no podemos esperar que Kamala Harris o Biden vaya a tener otra opinión contraria a lo que ha sido la política extranjera de Trump, de Obama, de Bush, de Clinton, lo mismo de siempre, sanciones, bloqueo, guerra, invasiones, ocupaciones, la intención de recolonizar. Entonces la agenda de CNN, la agenda de NBC, la agenda de los liberales siguen tocando los mismos puntos de siempre. Y hay muchos que están rechazando esa plataforma, como los llamados socialistas demócratas, dirigido por Bernie, guiado por Alexandria Ocasio-Cortez. Están esos políticos que sí son del pueblo, pero son pocos, son 6 o 7 a nivel nacional. Estaba leyendo también de que tiene sus dudas, Bolton, que Estados Unidos pueda activar sus sanciones contra Irán en Naciones Unidas. Y creo que este es un tema que también hay que prestarle mucha atención a ver cómo es abordado, del lado de los demócratas y del lado de los republicanos. ¿Qué opinas, Dani? Sí, bueno, las Naciones Unidas ha existido como algo simbólico, que no representa, debe de llamarse las Naciones Gringas o las Naciones Imperialistas, porque no representa ninguna Naciones Unidas. Siempre representa la voluntad y los intereses de los imperios, de los Estados Unidos y sus socios juniors, sus socios pequeños como la Inglaterra y Francia y Alemania. Pero por lo menos es algo de interés, ¿verdad? Que las Naciones Unidas, representando la voluntad de los pueblos del mundo, han rechazado la idea de un bloqueo y una guerra contra Irán y contra Cuba. Y siempre están esos votos en septiembre, pero sin embargo los Estados Unidos ejerciendo su voto rechaza esas decisiones populares, porque los Estados Unidos, el imperialismo en ese momento representa 100% decisiones unilaterales. Entonces, el multipolarismo que representa los países bolivarianos, Rusia, China, Zimbabue, todo eso representa una amenaza para los intereses imperialistas, pero no hay por qué pensar que una presidencia de Biden-Harris vaya a cambiar algo así. Biden en su propia palabra dijo que él está abierto, entre comillas, a una nueva relación con Cuba, pero solo si Cuba le da la espalda a Venezuela. O sea, está buscando para dividir para conquistar, y claro que sabemos que Cuba nunca va a dar la espalda porque a Venezuela ni a ningún otro país latinoamericano o tercermundista, porque Cuba es aquella estrella que ha brillado para los países oprimidos ya por 6 décadas. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Igualmente, Dani Show con nosotros, profesor, lo escuchaban allí, docente, analista internacional. Tienen a esta hora un interrogante colgado en Twitter y la posibilidad de contestar durante toda la jornada si lo que va a pasar hoy en este evento es más de lo mismo. Nos tomamos un respiro aquí para contarles que José Francisco de San Martín, héroe de nuestra independencia americana, el gran libertador de Chile, de Perú, de Argentina, el perfil heroico de este hombre viene para que hoy, en momentos donde hay que ponerse la patria al hombro, hablemos de la grandeza interior de un carácter. Este hombre que murió pobre en Boulogne-sur-Mer, este hombre que se retiró como un verdadero patriota y que fue por décadas olvidado, inclusive por los suyos, por aquellas personas a quienes les dio una mano. El gran José de San Martín, un día como hoy, partía, y allí también nuestro homenaje. Todos los 17 de agosto se conmemora en Argentina el fallecimiento del prócer José de San Martín. ¿Cuánto sabes acerca de él? San Martín nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778.
y se trasladó a Buenos Aires con toda su familia a los 3 años. Más tarde, en 1784, viajó a España, donde estudiaría y se formaría académicamente. En el año 1789 ingresó como cadete al regimiento de Murcia y en el año 1808 fue condecorado con la medalla de oro por su gloriosa actuación en la batalla de Bailén, donde las fuerzas españolas se enfrentaron al ejército de Napoleón. Años después, estando en Londres, se entera de la situación que se vivía en el aún vigente Virreinato del Río de la Plata y decide volver a su país natal para participar de la lucha por la independencia. Una vez llegado a Argentina, se le encomendó la creación de un ejército, formando así el prestigioso Regimiento de Granaderos a Caballo y la famosa Logia Lautaro, conformada por políticos y pensadores de la época que tenía como fin planear una estrategia para la independencia argentina. El Regimiento de Granaderos a Caballo tuvo su bautismo de fuego en la famosa Batalla de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813. De este combate se recuerda también la figura del sargento Juan Bautista Cabral, quien murió por las heridas recibidas mientras socorría a San Martín, que había sido derribado de su caballo. En 1814 se le encomienda a San Martín el mando del Ejército del Norte, anteriormente comandado por Manuel Belgrano, y en 1817 emprende el célebre cruce de los Andes con el fin de liberar Chile, siendo la batalla de Maipú la más conmemorada de esta etapa. El 5 de abril de 1818, las fuerzas argentinas se unieron a las chilenas frente a los realistas. Fue aquí donde San Martín y el patriota chileno Bernardo O'Higgins se fundieron en un abrazo histórico. San Martín continuó su campaña hacia el norte y en 1821 declaró la independencia de Perú y fue nombrado protector de Perú, donde permanecerá hasta la llegada del patriota venezolano Simón Bolívar, quien se preparó para combatir a los últimos reductos españoles en el Alto Perú. En 1823, San Martín parte a Chile, regresando en varias ocasiones a visitar a su esposa, Remedios de Escalada, que se encontraba muy enferma y falleció ese mismo año. Es entonces cuando San Martín regresa a Europa, junto a su hija Mercedes, para radicarse definitivamente en Francia, donde muere el 17 de agosto de 1850, luego de haber hecho una gran carrera militar y haber participado en la liberación de 3 naciones latinoamericanas. Sigue nuestra agenda abierta. En rueda de prensa de López Obrador, rueda de prensa que es habitual, la hace todas las mañanas de los días hábiles en suelo mexicano. Lo escuchamos. Con el presidente de China, con el presidente Putin, para que se tenga la vacuna. Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, que tenemos muy buena relación con el presidente Trump. O sea, lo primero, que se tenga. Y México, afortunadamente, tiene prestigio, tiene respaldo, tiene apoyo de todas las naciones. En el concierto de las naciones, México tiene un sitio especial que agradecemos mucho. Le tienen mucho respeto y consideración a México. Rápidamente, en el caso de Rusia, de Putin, ya tiene su vacuna patentada e incluso ya están comercializando, bueno, ya la están aplicando. ¿Se hablaría por parte de usted con el presidente Putin al respecto? Sí, sí, vemos que da resultados, que es eficaz, establecemos comunicación. Y si hay disponibilidad, adelante. Y para que no quede duda de la importancia que tiene para nosotros, yo sería el primero en dejarme vacunar, porque me importa mucho. Pero tenemos que conocer bien lo que está sucediendo y garantizar que sea algo efectivo y que esté también al alcance
de toda la gente. Nosotros, yo les comentaba, tenemos un fondo especial para que al tener la vacuna, hay una campaña de vacunación nacional, se aplique de manera universal y sea gratuita, porque tenemos los recursos para eso, porque no hay corrupción, porque tenemos finanzas públicas sanas, porque no hay lujos en el gobierno, porque no hay derroche. Estos que cuestionaban lo de la austeridad, imagínense si en una crisis sanitaria, que también es crisis económica, endeudamos al país, sigue la robadera que había y siguen los gastos superfluos, los lujos, pues entonces no se tendrían fondos. Pero si hoy, porque está escuchando, le van a traducir, le van a informar al presidente de China, presidente de Rusia, presidente de Estados Unidos, llaman y dicen, sí ayudamos, pero se requieren tantos recursos, se necesitan 25,000 millones de pesos para asegurar la primer compra. Y se necesitan en esta semana están los 25,000 millones. O sea, no tenemos problemas de recursos, de caja, afortunadamente, y eso es por la confianza de la gente, de todos que han seguido pagando sus impuestos a pesar de la situación tan difícil. No se nos ha caído la recaudación, tenemos finanzas sanas. En el caso del aeropuerto de Texcoco, del plan que hay para rehabilitar esta zona. Yo creo que esta semana, bueno, esta no se va a poder, porque vamos a estar solo mañana aquí. Vamos a hacer una gira, vamos a estar el miércoles, se va a informar desde Querétaro, el jueves desde Zacatecas y el viernes desde Tamaulipas, Aguascalientes. Entonces, ya nada más tenemos mañana, pero podríamos programar para el lunes próximo, dentro de días, la presentación de todo lo que es el rescate del lago de Texcoco, todo el proyecto de rescate del lago de Texcoco para el lunes, dentro de 8 días, que conozcan ya qué es lo que se está proyectando, y ya se inició y ya tiene presupuesto y ya hay algunos avances para que conozcan en qué consiste este proyecto, que yo recogí el punto de vista del director de antropología y sobre todo del secretario del Medio Ambiente, que era como la nueva Tenochtitlan. Es la recuperación de los lagos y un espacio de recreación de miles de hectáreas. Estamos hablando de un parque enorme para el disfrute de la gente, de protección del medio ambiente,
Sí, es una obra muy importante ahí en el terreno donde se iba a construir el aeropuerto y también en toda la parte cercana. Son 12.500 hectáreas. Va a ser por etapas, pero ya se va a avanzar. Entonces el lunes lo presentamos. Y una más para Ricardo Sheffield de Profeco. Si nos puede hablar un poquito de lo que... Fíjense, dejamos México y nos preparamos a ir a Cuba. Ya arranca la rueda de prensa del Ministerio de Salud. Vamos entonces. Buenos días para ti, Gisela, para todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a Gisela, a todos los que hacen posible que esta transmisión salga por diferentes medios, incluyendo la radio, a la intérprete del lenguaje de señas y sobre todo, lo más importante, a todas las personas que siguen la información diariamente. Cuba hoy amanece con 1.377 pacientes ingresados, 49 en vigilancia, sospechosos 746 y confirmados activos 582. Sigue siendo una cifra alta de casos activos que está en correspondencia con los casos que se han confirmado en los últimos 15 días. Ayer se procesaron más de 4.000 muestras, 4.350 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.667, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara, 806, el de La Habana, 697, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 656, en el Centro Provincial de Santiago de Cuba, 283, en el Centro de Ingeniería Molecular 24, se incorporó este laboratorio, y en los laboratorios de la Defensa Civil de nuestro país, 217 muestras. Con este número de muestras analizadas, pues ya se acumulan 332.039 muestras realizadas. Y ayer se confirmaron 48 personas con la COVID-19 en nuestro país. Una cifra elevada en comparación con lo que habíamos tenido el día anterior. Con estas 48 personas, pues ya suman 3.364 personas confirmadas en nuestro país con la COVID-19, que sigue siendo el 1,01%. De todas las provincias se procesaron, unas en mayor volumen teniendo en cuenta la presencia o de foco o complejidad epidemiológica: Pinar del Río 117, Artemisa 126, de La Habana, como siempre, el número mayor, 2.885, de Matanza 122, Cienfuegos con una buena vigilancia 137, Villa Clara 354, Camagüey 130, Holguín 102, Santiago 180, y así pudiéramos mencionar todos los territorios que mantuvieron una vigilancia y de ellos se procesaron un número determinado de muestras. Los 48 personas que se diagnosticaron ayer con la COVID-19, todos son cubanos, 39 son contactos de casos confirmados ya previamente, y ya el 83,9% de todos los casos diagnosticados en Cuba pues son casos que tienen como antecedente y por eso se encuentran incluso ingresados haber tenido contacto con un caso confirmado. 9 de los 48 diagnosticados ayer
no se ha podido precisar la fuente de infección, como siempre digo, se busca, se trabaja por la importancia que tiene este dato para el control epidemiológico de la enfermedad. Con estos 9 se acumulan 213 personas y ayer no tuvimos ningún caso con fuente de infección en el extranjero, por lo tanto se mantiene los 318 que habíamos informado el día anterior. Igual comportamiento por sexo, 24 masculinos, 24 femeninos, y ya en el acumulado es igual el comportamiento, 50 y 50% en ambos sexos. Característica de la pandemia en Cuba, porque también en muchos países ha habido un predominio del sexo masculino. Claro, el comportamiento después en los casos graves y en la letalidad es donde también en el mundo ha habido un mayor número de casos del sexo masculino. 17 de los 48, el 35,4 fueron asintomáticos. Importante característica de esta enfermedad. Y ya en el acumulado el 57,4% y en los últimos 15 días el 59,4% de todos los casos diagnosticados en nuestro país pues no han tenido síntomas de la enfermedad en el momento que se estudia, en el momento que se diagnostica. Pertenecen como por grupos de edades, hay 8 menores de 20 años, ya suman 371, de los cuales 310 ya están de alta, el 83,5%, evolución favorable de los niños, de los grupos menores de 20 años. De 21 a 40 son 20 personas, de 41 a 60 son 15 y de más de 60 son 5 personas. Los 48 casos diagnosticados pertenecen a las provincias de La Habana, 43, Artemisa y Pinar del Río, 2 de cada uno, y de Villa Clara, un caso confirmado en el día de ayer. De la provincia de Artemisa, un caso es del municipio del Mariel, un caso es del municipio de Bahía Honda, independientemente de que los dos están relacionados con el evento que se viene trabajando en el Mariel. En el caso de Pinar del Río, los dos casos, son del municipio de La Palma, también relacionados con este evento. Y en el caso de Villa Clara, el municipio pertenece el caso confirmado pertenece al municipio de Camajuaní, relacionado con el evento que se trabaja de manera intensa en este municipio. Los 43 casos de La Habana, 9 son del municipio 10 de octubre, 7 del municipio Boyeros, 5 de Centro Habana, 4 de Arroyo Naranjo, 3 de San Miguel del Padrón, 3 de Plaza y 3 de Habana del Este, 2 del municipio Playa, 2 del municipio La Lisa, 2 de Habana Vieja, un caso de Guanabacoa, un caso del Cerro y un caso de Marianao, que todos podemos apreciar la dispersión que tienen en La Habana los casos confirmados y por lo tanto el alto riesgo de transmisión. Le he pedido a Lilian que nos proyecte una pantalla que le dimos ahí con la tasa de confirmados en los últimos 15 días por municipio. No sé si la tenga disponible. En esta lo que quisimos representar, hasta tanto se proyecte, es que hoy tenemos 35 municipios afectados con la COVID-19. Yo estoy diciendo esto no para complejizar a ningún territorio, es para que todos en nuestro país, y donde tenemos transmisión todavía más, pues podamos protegernos, podamos tener en cuenta la complejidad de la transmisión de la enfermedad. Hay 35 municipios afectados,
9 más que en los últimos 5 días. Se incorporaron los municipios de Matanzas, San Nicolás de Bari, Placeta, gracias Lilian, ahí no los pudo proyectar, San Nicolás de Bari, Placeta, Manicaragua, Caibarién, La Palma, Minas de Matanambre, Tunas y Moa. Estos municipios se incorporaron en la última semana. Mariel incrementó el número de casos y la tasa es superior a la de Bauta, y La Lisa se movió de un cuarto a un segundo lugar. Los municipios que más incrementan sus tasas, pues en los últimos 15 días, son 10 de octubre, Plaza en La Habana y Camajuaní en la provincia de Villa Clara. Yo reitero, esto lo informamos porque es algo que se solicita por la población, pero el riesgo está presente en cualquier lugar. En estos lugares quizás haya un poco más de transmisión, pero es que los cubanos nos movemos, y en La Habana todavía más, cuando, como se ha explicado varias veces, pasar de un municipio a otro es cruzar una calle. Muchas veces se vive en un municipio, se trabaja en el otro, se vive en un municipio, se adquieren un grupo de recursos en otro, y por lo tanto lo que insistimos con nuestra población en que cumplan con todas las medidas en cualquier lugar donde se encuentren. Con este número de casos que se han confirmado en este último día, pues las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes se mantiene Artemisa con la más elevada, 22,33. Le sigue La Habana con 21,31, que incrementa con respecto al día de ayer. Villa Clara igualmente incrementa a 3,47. Pinar del Río también incrementa a 1,03. Las Tunas con 0,37, Matanza con 0,28 y Mayabeque con 0,26 tienen tasas similares a las del día de ayer. Y Cuba con una tasa de 5,44 por 100.000 habitantes, reitero, tasa de incidencia de casos confirmados, pues también incrementa con respecto al día de ayer. Este es el comportamiento de la pandemia hasta el día de ayer a las 12 de la noche. Estos son los riesgos que tenemos y estas son las cosas que, con las medidas que se vienen adoptando y la autorresponsabilidad, que es muy importante, bueno, pues vamos a resolver lo que quisiéramos que fuera en el menor tiempo posible. Resumiendo, de los 3.364 casos diagnosticados con la enfermedad, con la COVID-19 en Cuba, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 582, como ya había dicho, una cifra también elevada, el 17,3%, 575, el 98,7%, con una evolución clínica estable. No tenemos que lamentar ningún fallecido en los últimos 13 días, por lo tanto se mantienen las 88 personas que, reitero, lamentablemente fallecieron con o por la COVID. Los 2 evacuados que siempre mencionamos, 72 altas en el día de ayer, indicador positivo que nos habla de la recuperación de nuestros pacientes con los protocolos de tratamiento y que nos permite ver una evolución favorable. Estas 72 altas son de La Habana 50, de Pinar del Río 1, de Artemisa 12, de Mayabeque 1, de Matanzas 2, de Villa Clara 4 y de Santiago de Cuba 2 personas que se le dieron el alta en el día de ayer. Generalmente estos casos están ingresados en La Habana, pero pertenecen
a esas provincias, aunque algunos estén en sus provincias. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron y se acumulan con las 72 altas que acabamos de mencionar, 2.692 pacientes recuperados, que representa el 80% de todos los casos diagnosticados en Cuba. Tenemos que informar la presencia de 5 casos críticos en el día de hoy en las salas de terapia intensiva de nuestros hospitales aquí en La Habana y 2 casos graves. Este comportamiento se debe a que se incorpora un caso crítico a la cifra que teníamos y un paciente que estaba de cuidado pasó a estado crítico. Yo sé, con estos 88 fallecidos, la letalidad es de un 2,61%. Yo sé que la población que sigue me dice, bueno, ¿y qué lugar en el mundo? ¿Qué lugar? Pero recibimos una información muy valiosa del doctor en ciencias Juan Carlos Garnier, profesor consultante del Colegio de la Defensa Civil, que nos va a permitir hacer un análisis teniendo en cuenta otro indicador, que son las tasas de incidencia, las tasas de mortalidad, que lo vamos a aportar a partir del día de mañana y que nos permite identificar mejor la posición que ocupa nuestro país en comparación con el mundo desde el punto de vista de la mortalidad y desde el punto de vista de la incidencia. Agradecemos al profe Juan Carlos. El mundo un poco convulso. Hasta el día de ayer a las 12 de la noche se mantienen los 185 países que han confirmado casos de COVID-19. Ayer se confirmaron 258.921 y ya prácticamente estamos en 21,5 millones, 21.472.570 casos confirmados en el mundo. Fallecieron nuevamente una cifra elevada, 5.659 personas y eso hace un acumulado de 766.080 fallecidos y una letalidad de 3,56%. La región de las Américas reporta 136.981 casos confirmados ayer. Se acumulan 11.589.851 casos confirmados y ayer fallecieron 3.417 personas en nuestra región, con lo cual se acumulan 418.547 fallecidos, una letalidad de 3,61%. Y la región de las Américas, con este comportamiento de la incidencia, pues se mantiene aportando prácticamente el 54% de todos los casos del mundo, 53,97%, pero bueno, se mantiene ahí en 54%. Por países de los más afectados, y no sé si Lilian tendrá la pantalla, ahí está, muchas gracias Lilian. Pues ahí ustedes ven cómo encabeza la lista Estados Unidos, que ya acumula aquí 5.361.165 casos y 169.481 fallecidos. Ayer Estados Unidos pues notificó más de 1.000 casos fallecidos en el día, 1.035. Le sigue Brasil, y ahí ustedes tienen los datos, más de 4 millones de casos confirmados. La India tiene un incremento significativo con Brasil con más de 3 millones, la India con más de 2.589.000 casos confirmados y como ustedes ven ahí en orden,
Rusia, Sudáfrica y de nuestro continente, del continente americano, pues Perú, México, Colombia, con cifras elevadas, y Chile, con cifras elevadas de confirmados y de fallecidos. Por último, y con el apoyo brindado por la doctora Thais Cárdenas del Centro de Vigilancia, vamos a ver si se pudo entregar la pantalla con el comportamiento, ahí está, gracias nuevamente. Este es el comportamiento de los casos a lo largo del tiempo. Fíjense que eso comienza allá en el mes de marzo, muy por debajo, después abril empieza a subir y, como siempre digo, a pesar de que se conoce más de la enfermedad, que se conocen tratamientos, que se conocen diferentes protocolos, sin embargo ustedes ven que lejos de disminuir, lo que hace es aumentar. Eso es hasta el día de ayer. O sea, el mundo, como dice el gráfico, no muestra caminar hacia el control de la enfermedad. Y no creo que por falta de deseo, sino que realmente es una enfermedad de muy difícil control y es por lo que tenemos que cumplir muy bien con todas las medidas que se orientan. Pusimos 3 ejemplos que ella nos ayudó con, para las personas que siguen diciendo no, se recupera la mayoría, realmente lo que se mueren son las personas mayores con enfermedades asociadas y nos referimos a las posibles secuelas del coronavirus, de las personas que después de padecer la enfermedad, ahí es un estudio que se publicó de un estudio de 143 pacientes evaluados en Italia, donde solo el 12,6% había sido ingresado en cuidados intensivos. Sin embargo, el 87,4% reportaba la persistencia después de alta, después de recuperado, de al menos un síntoma, entre ellos fatiga y dificultad respiratoria, más de 2 meses después de ser dado de alta. Eso, por lo tanto, se plantea que demora en la recuperación total del paciente, que estuvieron en condiciones moderadas y vuelven a sus actividades diarias, pero siguen sufriendo cansancio o ven su productividad o calidad de vida afectada. Lo trajimos para ver que es una enfermedad que muchas personas se recuperan, pero todavía se está evaluando las secuelas que tiene. Francia, que era un país que había trabajado, había tomado un grupo de medidas y había logrado un control de la enfermedad, sin embargo, ya informa por segundo día consecutivo 3.000 casos de coronavirus. Ha sobrepasado por segundo día este domingo el listón de los 3.000 contagios en 24 horas. Como dicen aquí en este artículo, fue un pico inédito desde mayo que pone en evidencia la escala de la epidemia. Y por último, teniendo en cuenta los lugares de más riesgo de transmisión de esta enfermedad, que es cualquiera, pero bueno, los lugares cerrados, donde hay grupos de personas concentradas, pues insiste, en el caso de Italia, que donde han trabajado las brigadas nuestras, han logrado un control. Sin embargo, el gobierno italiano tuvo que decretar un cierre de las discotecas y la obligación de usar mascarilla por la noche en los lugares públicos para evitar una segunda ola de la pandemia del nuevo coronavirus. El ministro de Salud de Italia firmó un decreto que entrará en vigor hoy y que torna obligatorio el uso de la mascarilla entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana en lugares públicos donde se formen grupos. Eso es resaltando lo complejo del control de la enfermedad y lo importante del uso de la mascarilla
Ahí lo ponen de 6 a 6. Realmente yo diría que las 24 horas del día, por el riesgo que hay de transmisión de la enfermedad. Hasta aquí nuestra información, Héctor. No sé si nos quede algo. No tenemos preguntas para hoy, doctor. Más claro, imposible. Dejemos de lado la tosudez, aprendemos a pensar entre todos en positivo y en colectivo. Han visto uno de los gráficos más impactantes, ha mostrado 3 el médico. Uno de los más impactantes mostraba absolutamente en azul el crecimiento en todo el mundo de la incidencia de este COVID-19. Y él decía, el mundo está lejos de lograr el control de la expansión del virus. Para pensar, para reflexionar, para sumar también a nuestro entorno en la conversación diaria lo que nos está ocurriendo. A todos muchas gracias.